buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos en Puntos y Enfoques, la actualidad informativa. Así, Emmanuel Castillo Sánchez presentaba Puntos y Enfoques cuando le correspondía, con esa manera paternal, suave y de repetir el lema que hemos asumido: actualidad informativa en perspectiva. Nosotros hoy recordamos a Emmanuel, que ya no está, el equipo que le acompañó y que ustedes observarán en pantalla a continuación. Desde Estados Unidos está con nosotros Alejandro Esteban, siempre el pequeño, el Benjamín del equipo, y en el estudio, en esta oportunidad, Radamés García González, gran amigo de Emmanuel Castillo por muchos años y compañero, coanfitrión en este programa con nosotros. Hoy vamos a hacer homenaje a Emmanuel Castillo Sánchez en este programa en que ejercemos periodismo con responsabilidad. Buenas tardes, amigos. Saludo, como yo decía antes también, por orden de edad, Radamés García González. Sí, buenas tardes. Con todos los apelativos, y después buenas tardes, Carlos. a Alejandro, y terminaba con Emmanuel, el más afamado sociólogo de estos contornos. Buenas tardes. Cuántas añoranzas, Verdaderamente que... a Emmanuel tenemos que recordarlo con alegría, no con tristeza, porque él representa parte de lo que yo llamo las mejores herencias de nuestro país. No, y parte integral de este programa, el perfil de este programa durante 20 años aproximadamente. Él tenía una forma muy inteligente, pero al mismo tiempo enseñaba con su modestia. Extremadamente sencilla. Lo complicado él lo tornaba fácil, como que lo desdoblaba. Y muchas veces llevaba mezclaba la reflexión conceptual con frases populares. Sí, él hizo por ejemplo, el furufismo. Pero eso es su principal teoría para mí. Sí. Primero los furufos que llegaron al poder. Sí. ¿Cómo llegaron los furufos? Sí. Entonces establecieron el furufismo. Exactamente. Pero era muy entendible. Se parecía quizás a Juan Bosch, Juan guardando Bosch. La distancia. Alejandro dice que él fue siempre como su maestro, que lo inspiró mucho. Sí, para mí Emmanuel era un oráculo y concuerdo contigo. Esa era una de las características más notorias de él, esa capacidad de encontrar palabras, frases que conectaran y que fueran entendibles para una audiencia bastante amplia. Muy similar a lo que hacía Bosch. Él utilizaba bastante ese recurso, usaba la mayéutica, le encantaba preguntar para ir derivando a través de las respuestas que él daba. De manera que para mí era un maestro, era un profesor. Emmanuel daba una cátedra cada vez que hacía sus comentarios y a través de sus editoriales, y luego en su rol como director de periódico. Podemos decir muchas cosas de Emmanuel, y en los últimos días, Radamés y Alejandro, se ha publicado mucho de Emmanuel, ha habido editoriales, reflexiones, palabras muy sentidas para tratar de retratar las facetas de Emmanuel, un hombre que nació en Bonao en 1944, emigró como estudiante privilegiado, becado, apoyado por el gobierno de Bosch, a un grupo de jóvenes para estudiar fuera de República Dominicana, y estuvo en Chile, donde obtuvo su formación en el área de la sociología. Y al regresar, todo eso, esa capacidad, esa formación, ese intelecto que comenzó a moldear, lo puso al servicio de las mejores causas, porque estuvo como docente en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, no era pontificia todavía, y también fue docente en la UAS, me decían,
y aquí en Santiago en el ISA y en el INTEC. Y de la docencia pasó al servicio público porque estuvo en el CEA, en el Consejo Estatal del Azúcar, en aquella gestión en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, bajo la dirección, el CEA, de su amigo Eulogio Santaella. Allí trató de humanizar, de regularizar, de formalizar la contratación de braceros para el corte de la caña, diríamos de los haitianos. Y luego, a partir del 93, estuvo en la APEDI y de ahí se vinculó entonces a los medios de comunicación. En APEDI permaneció 16 años. En APEDI. Y luego, Asociación para el Desarrollo, sí, incorporado. en el 2009 pasó a la información hasta la hora de su muerte, otros 16 años más. En los medios de comunicación estuvo en el Canal 7 Cibao, ahí comenzamos con la revista de entonces, Revista del 7, después estuvo en Boreal en un momento en que hubo unos conflictos y luego pasó a nuestro programa Puntos y Enfoques y hacíamos un programa semanal también que tú recuerdas, Radamés, que era Panorama primero. Se ha escrito mucho de Emmanuel en estos últimos días, pero vamos a ver que Alejandro tiene preparado ahí un trabajo de muchas cosas que se han dicho y que nos va a resumir básicamente a ese Emmanuel Castillo que estamos homenajeando hoy. Un hombre multifacético, sociólogo, destacado, editorialista, comunicador, consultor empresarial y conocido Emmanuel por su incansable labor en la promoción del desarrollo social y económico de la región de Santiago y el país en general. Un gran defensor de Santiago. Emmanuel, como tú has señalado, Carlos, se desempeñó como director del periódico La Información en Santiago desde 2009, donde impulsó una etapa de modernización y fortalecimiento editorial. Sus editoriales tenían unas características muy peculiares hasta en la forma del redactar. Él siempre decía que le gustaba segmentar el tema para que el lector lo pudiera digerir de una manera más fácil. Consolidó al medio como una fuente de referencia bajo su liderazgo en temas locales y nacionales. Además, fue comentarista en radio y televisión, donde analizaba temas políticos, sociales y económicos con sumo equilibrio y criterio profesional, de lo cual podemos testificarlo en abundancia. En el ámbito institucional, en APEDI, su rol en APEDI, en la dirección ejecutiva, desde donde impulsó importantes iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de Santiago. También participó en diversos proyectos empresariales, aportando su experiencia, liderazgo y visión estratégica en iniciativas de impacto regional. Un legado importantísimo el que deja nuestro querido compañero, maestro, Emmanuel Castillo, un firme defensor de la libertad de expresión y el papel de la prensa en la democracia dominicana. Su labor, trayectoria valorada por múltiples sectores, incluyendo las manifestaciones de respeto por parte de figuras nacionales como el expresidente Danilo Medina, el presidente Luis Abinader, y el fallecimiento de Emmanuel ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y el país, porque se constituyó sin dudas en un referente fundamental en nuestra ciudad. Es bueno que en esta parte hablemos de Emmanuel Castillo a su paso por APEDI, Radamés y Alejandro, porque fueron muchos proyectos en los que Emmanuel estuvo ahí como el héroe anónimo. Proyectos impulsados por esta asociación desarrollista pionera en el país, fundada por un grupo de visionarios santiagueros después de la muerte de Trujillo, y que ha propiciado las iniciativas y las instituciones más sólidas que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Y Emmanuel estuvo desde el año 1993 hasta el 2009 en la dirección ejecutiva y trabajó allí con varios presidentes, como recuerdo, por ejemplo, a Emilio Peralta Henderson, Millo, su gran amigo. Muy amigo de él. Y que tenían unas iniciativas para el rescate del yaqui.
el tema del manejo de las aguas, la preservación de la foresta era una de las grandes preocupaciones de Manuel Castillo. Pero recordemos que se hablaba mucho de la planificación de Santiago y de cómo debía ser las áreas, nuevas áreas verdes que se necesitaban. De ahí surgieron las ideas del Parque Central de Santiago. Y también lo propició a Pedi con el liderazgo de Manuel, la visita de el famoso arquitecto Lehner, el brasileño, y que delegaciones de santiagueros fueron a Curitiba, Brasil, para conocer la experiencia de aquella ciudad modelo. Se ha presentado como un referente de desarrollo urbano. Y este caballero vino a Santiago y muchas de las cosas que ahora vemos también se le atribuyen a una planificación y unas sugerencias que él hizo de cómo debería ser Santiago, siguiendo las experiencias del tema de Curitiba. Y Emmanuel estuvo vinculado también a los temas con el Yaque, Foresta, Curitiba. Fue preocupado también con los temas de naturaleza económica propiamente. Sin ser economista, ustedes tenían unos diálogos y unas reflexiones. Él tenía una visión desarrollista. Él quería en el desarrollo de manera integral, no el desarrollo unilateral, sino ver el desarrollo de manera integral y sobre todo el impacto que podía tener el desarrollo en la gente, particularmente. Yo fui alumno, la institucionalidad. Tú no sabías, Alejandro, que yo fui alumno de él en la Madre y Maestra, ¿sí? Cuando estudiaba economía, pero no se puede decir hace cuántos años. Carlos me prohibió eso. Pero yo te puedo decir que Manuel fue profesor después de regresar de Chile, o sea, sí, en la Madre y Maestra. Hace más de medio siglo que él fue profesor mío, Alejandro. Se te va a caer eso y no, la esa era su condición innata, la de docente, era didáctico todo el tiempo. En Chile había una escuela de sociología muy famosa, Carlos. Él como profesor de sociología, lo que yo recuerdo que era un profesor vanguardista en la Madre y Maestra, cuando había una sociología y una filosofía muy enfocada con la orientación religiosa sí. Y ellos tenían otra orientación. Manuel estaba en ese reducido grupo de profesores que eran como vanguardistas, como que marcaban la tónica distinta a la orientación religiosa de la Chile fue pionero en la escuela de sociología en América Latina y venía con otra visión, una visión sobre todo del desarrollo muy, muy determinada. Y cuando estuve en la Madre y Maestra, la clase de él, Alejandro, tú te puedes imaginar un debate permanente. Bueno, de hecho, te puedo mencionar alguna de la gente que estuvieron ahí, con un Miguel Seara, un Pincien, un Narciso Ramírez, que tuvimos en esa materia. Y óyeme, sobre otro de los temas de él, de su preocupación en Santiago, que ahora vemos resultados también, es el tema del rescate de las cañadas, Uh-huh. Y hoy tenemos un parque lineal. Él fue un gran defensor de Santiago. Sí. Un gran defensor, y lo hizo con un gran promotor del desarrollo de Santiago. Y yo diría que con cierto grado de anonimato. Y bajo perfil y hasta exceso de modestia. Sí. Pero él fue que escribió y propició muchísimos proyectos. De su pluma salieron muchas iniciativas, y no solamente en el ámbito del desarrollo económico y social de la foresta, porque tú sabes, Radames, y no sé hasta dónde pueda decirlo, que él también tuvo incidencia en temas políticos, porque le encantaba el análisis de la realidad a partir de los estudios. Él se convirtió en un gran politólogo. De las encuestas, de los estudios. Por ejemplo, él era muy demandado en los programas, no solo de Santiago, sino de la capital. Recuerdo mucho que él iba al programa de Juan Bolívar Díaz. Muy amigo de Juan Bolívar. 1+1. Y Juan Bolívar tenía un invitado, un gran aprecio. Un invitado permanente a ese programa y a otros programas. Es decir, que él era un sociólogo, politólogo que tuvo una dimensión nacional, aunque vivía en Santiago. Hay que decir también, hablando de APEDI, ya para ir concluyendo esta parte, que nosotros quisimos buscar impresiones desde APEDI porque él dejó una huella en APEDI.
Fueron 16 años. Él trabajó con varios presidentes destacados de APEDI como director ejecutivo. Se citan, por ejemplo, mencioné a Emilio Peralta Henderson, a Millo Peralta, trabajó con Manuel José Cabral, con Juan José Valle, y trabajó la mayor parte de esos 16 años bajo la presidencia de Félix García, de Felito García. Fue un ejercicio amplio, dejó muchas iniciativas, y nosotros ahora vamos a terminar esta parte escuchando precisamente la participación que le hemos pedido en este programa a quien le sucedió, a quien ocupó su puesto en APEDI, en la Asociación para el Desarrollo Incorporado, que es Saúl Abreu, otro académico, otro hombre de mucha profundidad de pensamiento, que nos va a decir sus impresiones y la trayectoria y aportes que dejó Emmanuel Castillo a su paso como director ejecutivo por APEDI entre 1993 y el año 2009. Estamos en Puntos y Enfoques. Alejandro Esteban Contreras, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella, bajo la producción de Leina Tolentino en esta entrega especial, para rendir homenaje póstumo a quien fuera nuestro compañero de este programa hasta sus últimos años, Emmanuel Castillo Sánchez. Puntos y Enfoques, periodismo con responsabilidad. A mí me correspondió suceder al licenciado Emmanuel Castillo en la dirección ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo APEDI. Un gran reto, un atrevimiento quizás de mi parte, porque me estaba poniendo los zapatos de un gran intelectual, de una persona que dirigió esta entidad por 16 años, dejando una gran impronta con los proyectos que propició, con los proyectos que dirigió, con las relaciones que fortaleció y desarrolló. Asumimos ese reto con humildad, con cierto temor se puede decir, y realmente fue una gran experiencia seguir sus pasos acá en esta entidad. Y le dimos seguimiento a Emmanuel, que fue hecho socio. Inmediatamente se incorporó cuando salió de acá a la dirección de mi formación, en la cual dirigió dignamente su línea editorial, escribía sus editoriales con bastante profundidad, sabiduría, muy acucioso, porque además era un investigador social de gran experiencia, un evaluador de lo que pasaba en toda la sociedad dominicana y a nivel mundial, lo cual le permitía emitir sus opiniones con gran claridad y profundidad de pensamiento. Con su partida perdimos un gran intelectual y una gran persona.